llama bus, y luego vamos a empezar a hablar de todas estas unidades de entrada, salida, que también se las suele llamar unidades periféricas o dispositivos periféricos, ¿sí? Bien, ¿qué va a ser el bus? El bus, que debe su nombre a cierta referencia a la palabra en inglés bus, que significa colectivo. El bus es un medio de transporte colectivo. Bien, los buses son líneas de transporte de información que van a usar todos, o sea, de alguna manera también es una especie de medio de transporte colectivo. Tenemos distintos tipos de buses, por ejemplo, este cable que vemos acá es lo que se suele llamar un bus SATA, que se suele utilizar para los discos rígido, una lectora de discos ópticos. Este es un bus que ya es un cable que también pertenece a un tipo de bus que se llama IDE, que se usaba para discos rígidos, ya prácticamente en desuso, pero se los puse porque está en la bibliografía, para que tengan una idea. Por otro lado tengo este, que todos conocen este conector. Este es un conector USB. Este es el puerto USB, pero adentro de ese puerto hasta la CPU, la RAM, hay un circuito de cables o de circuitos eléctricos por donde va a viajar la información. Profe, entrecortada. Bueno, cierto que me olvidé, perdón, voy a detener el video, a ver si ahora se escucha mejor. Bien, les decía, adentro de esta computadora, que se ve un pedacito, hay un conjunto de conexiones por donde va a viajar, van a viajar señales eléctricas, y ese es el bus USB. Es más, la sigla USB viene de bus serial universal. O sea, también hay otros buses, por ejemplo, que aparecen ahora, como el HDMI. Son distintos circuitos que le van a servir a nuestro sistema informático para intercambiar información entre todos estos elementos. Acá, esto que vemos acá, es la parte de abajo, digamos, de una placa madre, donde esto que uno ve acá son diminutas líneas de cobre que están grabadas sobre la placa, y eso es parte de son parte de los buses. Un bus suele transmitir 3 tipos de señales. Por un lado, va a transmitir los datos, es decir, supóngase que yo vengo, presiono una letra A. Vieron que el otro día decíamos que la letra A era un código ASCII, creo que era el 165. Entonces, en realidad, lo que va a estar viajando va a ser un código binario que es el 065. Pero la pregunta es, ¿a dónde va? ¿A dónde va? ¿A la RAM? ¿Va al monitor? Bueno, al lugar donde se dirija esa letra A que yo presioné, va a ser la dirección. O sea, este dato tiene que viajar a algún lugar. Bueno, todos los elementos dentro de mi sistema informático van a estar identificados con direcciones, que obviamente van a ser números en binario, ¿sí? Bien. Cada uno tiene una dirección. Entonces, los datos, ¿a dónde van? Bueno, van a determinada dirección. Entonces, hasta ahí tenemos, por un lado la dirección, que les puse acá, por otro lado los datos, y esto de las señales de control, ¿para qué son? Bueno, el tema es que estos buses no son exclusivos. Es más, ustedes ven que, por ejemplo, en el mismo puerto USB, de golpe yo puedo conectar un mouse, de golpe puedo conectar una tableta digitalizadora, o puedo conectar
mi teléfono celular, todo lo puedo conectar al mismo puerto, ¿sí? Bien. O puedo conectar varias cosas simultáneamente. En este momento, por ejemplo, de la derecha tengo el mouse y de la izquierda tengo la tableta digitalizadora. Y todos usan un único circuito que es el bus USB, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué hacen? Para controlar quién lo usa y quién no, porque nadie lo usa simultáneamente, en un momento dado lo usa uno solo, se turnan. Bueno, para controlar eso son esas señales de control. Porque yo en esta analogía que les dije, bueno, esto de los buses es como un colectivo, en realidad no es como un colectivo, sería más parecido decir que es como un remis, ¿no? Que es un medio de transporte público, porque lo usan todo el que quiere, pero en un momento dado lo usa uno. Cuando lo termina de usar ese, puede servir para otro transporte, ¿sí? Bueno, así funcionan los buses. Y esto permite que la mayoría de los componentes de mi computadora estén conectados a grandes velocidades. Bien, cuantos más líneas tenga un bus, fíjense, cuanto más líneas tenga mi bus, a mayor velocidad va a poder viajar la información. Esto es, ustedes podrían imaginarse, por ejemplo, la línea de cajas de un supermercado, ¿no? Si ustedes van a comprar al supermercado, cuando van a pagar, hay una caja, imagínense la cola que van a tener que hacer. Pero si en lugar de una caja hay 6, ¿qué pasa? Toda la gente que tiene que pagar se reparte en esas 6 cajas. Cuantas más cajas haya, más rápido va a salir la gente. Bueno, acá, cuantas más líneas haya, más rápido va a poder circular la información. Entonces, por ejemplo, por ahí uno escucha hablar de un sistema operativo que es de 32 o de 64 bits y tiene que ver con esto, tiene relación con esto. Bien. Vamos entonces a dejar estos elementos internos de nuestra computadora y vamos a empezar a hablar de las unidades periféricas. Las unidades periféricas tenemos de distintos tipos. Las que sirven solamente para que ingrese información, como por ejemplo el teclado, el mouse, un micrófono. Las que son claramente para la salida de información, como es un parlante, como es un monitor, una impresora, y tenemos aquellos que cumplen 2 funciones. En general, las unidades de almacenamiento, que son las que vamos a empezar a ver ahora, esas suelen cumplir ambas funciones, o sea, van a permitir que la información ingrese a mi sistema y también salga de mi sistema. Pero cuando estoy hablando de mi sistema, ojo, que estoy hablando de esto, que la información ingrese acá a la memoria y a la CPU y salga de la memoria y de la CPU. No estoy hablando nunca de esta caja. ¿Se acuerdan de esta caja? Cuando son periféricos no es porque están conectados a esa caja o están conectados alrededor de mi computadora. Porque adentro de mi computadora, por ejemplo, hay una unidad periférica importantísima que es el disco rígido. Bien. Vamos a empezar hablando de estas unidades de almacenamiento. Hace varios años, de la mano de este proceso de miniaturización que han tenido los componentes electrónicos, apareció un tipo de memoria que se llama memoria flash. La memoria flash tiene ciertas similitudes con la memoria RAM, porque es muy pequeña, porque no tiene partes móviles,
pero tiene una diferencia fundamental, que la información que yo almaceno en la memoria flash no se borra. Bien, entonces empezamos a ver este tipo de memoria, por ejemplo, en la memoria interna del celular, esos viejos celulares que solo llamaban por teléfono, pero le podía grabar los teléfonos. Bien, ¿dónde se grababan? En memoria flash. Después aparecieron los pendrives, que sacaron del mercado casi de un plumazo al viejo disquete. Entonces usábamos el pendrive para trasladar la información, llevábamos y traíamos el pendrive o almacenábamos para quedarnos tranquilos en otra memoria en pendrive. Después aparecieron, más o menos por el mismo tiempo, las memorias SD o micro SD. Estas memorias que son tan pequeñas que sobra este chip que está posado sobre este dedo para almacenar, qué sé yo, 32, 64, 128 GB. Bien. En este proceso de utilización de esta memoria, que obviamente esta memoria le sigue pasando lo mismo que le pasaba a los componentes que yo les conté. Entonces, suele ser llamativo, por ejemplo, ir a comprar. Bueno, ahora mucho no estamos usando el pendrive, ¿no? Cada vez menos. Pero bueno, uno iba a comprar un pendrive y, no sé, hoy valía, qué sé yo, supóngase, 200 pesos, ¿no? Que sería más o menos, qué sé yo, hoy, no sé, $1. Ahora, lo iba a comprar dentro, un pendrive, no sé, de 2 GB valía 200 pesos. O sea, valía lo que fuera $1, supóngase. Ahora, a los 2 años iba a comprar un pendrive de 4 GB y seguía valiendo $1. Y después iba a comprar uno de 8 GB y seguía valiendo $1. Lamentablemente nosotros, con nuestra economía, que tenemos una inflación bastante pronunciada, no nos damos cuenta de esas cosas. Pero esos valores, en realidad, esto ha ido pasando. Bien, de la mano de esto empezaron a aparecer un tipo de disco rígido, que es lo que se llama un disco de estado sólido. El disco de estado sólido es un disco que en realidad internamente no es un disco, sino que tiene chips de memoria flash. Y a este disco se lo va a llamar SSD, que viene de Solid State Disk, o sea, disco de estado sólido. Bien. Bueno, con respecto a las memorias SD, yo les dejé esta diapositiva solamente para que observen algo importante que ocurre con muchos dispositivos de almacenamiento. Hay dispositivos de almacenamiento que necesitan una unidad de lectura, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una tarjeta micro SD, como estoy viendo acá, esa tarjeta hay que insertarla, por ejemplo, adentro del teléfono. O la voy a insertar en un adaptador y la voy a conectar en la ranura que tiene mi computadora. Pero para eso necesito que mi computadora tenga una unidad de lectura. Bien, en estos elementos es importante ver algo que se llama la compatibilidad. Si yo voy a comprar una memoria micro SD, tengo que asegurarme que el dispositivo siga la norma. Y acá hay varias cosas a tener en cuenta. Dentro de la memoria, fíjense, miren esto que tiene 50 cosas escritas acá, dice micro SD, HC. SD, HC. HC viene de alta capacidad. Entonces me está diciendo dentro de qué rango de memoria va a estar. Ahora, además de estas, hay otro que es la SC, XC. Uno lo mira así, no parece mucha diferencia. Ahora, si yo tengo esta, de las dos hay de 32 GB. Bueno, pero este es otro tipo de memoria.
Entonces, si yo voy a comprar esto, tengo que asegurarme que mi dispositivo tenga esa norma. Lo mismo esto que vengo acá. Fíjense, tengo de clase 10, clase 6, clase 4, clase 2, ¿qué me está diciendo a qué velocidad va a grabar la información? Acá me habla de cómo funcionan los buses. O sea, no necesito que se aprendan nada de esto, pero yo se los pongo como una información adicional, porque si uno va a comprar una tarjeta de memoria, antes de comprarla, hay que ver dónde la voy a poner, qué es lo que mi dispositivo va a aceptar. El tema de la compatibilidad es un tema crucial con los componentes electrónicos. Entonces, uno antes de aventurarse a comprar cualquier cosa, en ese sentido hay que tratar de leer, hay que tratar de asesorarse. Bien, acá basta con mirar el manual del dispositivo y ver qué es lo que dice y después voy a comprar la memoria. No al revés. Bien, dentro de los dispositivos basados en memoria flash, vamos a detenernos ahora a hacer una comparación de este disco de estado sólido que viene siendo hoy en día como lo más moderno, y nuestro tradicional disco rígido, que es el que se suele denominar HDD o disco rígido. La traducción de esto sería disco rígido. Bien. El disco rígido tradicional está formado internamente por varios discos, no sé si llegan a ver, pero acá hay como si fueran 3 discos, que están girando en un eje central, y los discos giran todos en torno a ese eje. La característica principal de este disco es que trabaja con magnetismo y que esto es una unidad sellada donde no entra polvo, no entra humedad, pero claramente es un disco mecánico. ¿Por qué es mecánico? Porque es mecánico, ¿no? Vamos a poner mecánico y utiliza magnetismo. ¿Por qué es mecánico? Porque tiene motores. Acá tiene un motor que hace girar el disco, acá tiene un motor que hace mover el brazo de lectura-escritura. Hay uno de los videos que tiene la parte de hardware que no es muy largo y que es interesante y muestra cómo funciona el disco rígido. Bien. Ahora, hace unos años que han salido los discos de estado sólido. Los discos de estado sólidos, hoy en día tenemos dos tipos, igual hay muchos, pero estos que les puse acá son los más conocidos. Este que es lo que se llama un disco de 2,5 pulgadas, que en su aspecto exterior es más parecido a un disco mecánico, suele ir en la misma ranura que el disco mecánico, se conecta con, digamos, en el mismo lugar que el disco mecánico. Con un cable SATA. Claro, un cable SATA como el que estaba allá atrás, ese rojo que vimos recién, el cable SATA que tenemos acá. Bien. Ahora, como todo esto sigue avanzando, han aparecido discos rígidos, pero que en realidad no es un disco rígido, es una placa. Es una placa de memoria flash que va a funcionar como el disco rígido. Esto es un tipo que se llama memorias o disco SDM2. En realidad, para poder ponerlo en la computadora, en la placa madre tengo que tener un zócalo para poder poner este disco. Pero ¿cuál es la ventaja de uno y otro? Que eso es lo que a mí más me importa. Bien. El disco rígido tradicional, que es el HDD, tiene mayor capacidad que el SSD. Igual, esto que está en la tabla, aclaro que está en la bibliografía,
uno lo tiene que tomar como un momento dado donde esto se comparó, porque ya les dije, esto evoluciona tan velozmente que posiblemente ya está en desuso. Aunque lo haya mirado el año pasado, se los puse 9 el año pasado, hay cosas que ya cambiaron. Pero sí es súper válido para poder hacer una comparación entre ambos. Entonces, fíjense la capacidad que tiene un disco rígido tradicional contra un SSD. O sea, el disco rígido tradicional tiene más capacidad, ventaja 1. Pero el disco de estado sólido tiene menor consumo, o sea, va a consumir menos energía eléctrica. Por lo tanto, por ejemplo, en mi computadora portátil, la batería va a durar más si yo tengo un disco de estado sólido que si tengo un disco tradicional. Acá dice, esta es la clave de la cuestión. Los discos de estado sólido son mucho más caros que los discos rígidos. Si bien el costo va disminuyendo, creo que fue a principios del año pasado que yo chequeé porque se me había roto el disco de mi computadora y lo quería cambiar, y la diferencia de precio era de 10-1. Es decir, un disco de estado sólido valía 10 veces, o qué sé yo, o 1 giga de memoria en un disco de estado sólido valía 10 veces lo que valía en un disco rígido tradicional. ¿Sí? Esa brecha se ha achicado, pero siguen siendo más costosos. En todo lo demás son más convenientes los discos de estado sólido, porque no solamente consumen menos, sino que son mucho más rápidos. ¿Por qué van a ser mucho más rápidos? Porque solamente es electricidad. Si yo pienso, voy a volver a la diapositiva anterior, acá, para que el disco funcione, una vez que recibe la corriente eléctrica, tiene que tomar velocidad. Es como el auto, que tiene que arrancar, supóngase que para funcionar tiene que andar a 70 km por hora. Tarda en estar a los 70 km por hora, ¿no? Tarda un tiempo. Y además, es un motor que tiene que estar girando todo el tiempo, que tiene que vencer ciertas cuestiones de la inercia y demás. Bien, al disco de estado sólido no le pasa. El disco de estado sólido va a ser mucho más rápido porque no tiene partes mecánicas. Siempre que tengamos que comparar partes mecánicas contra otras que no lo son, y las partes mecánicas van a perder. ¿Sí? Ni hablar de una impresora. Por más rápida que sea una impresora, a uno siempre le parece lenta. Porque comparada con otras cosas, qué sé yo, si quiero grabar un archivo de la computadora al pendrive, tarda 2 segundos. Si quiero mandar el archivo de la computadora a la impresora, puede tardar horas en imprimir un archivo grande. ¿Sí? Bien, entonces, siempre lo que sea mecánico, o sea, mecánico asocien con algo que tiene movimiento, que tiene motores, va a ser lentísimo con respecto a lo que no lo es. Y esta es la clave de la diferencia importante entre el HDD y el SSD. Todavía no todas las computadoras vienen con un SSD, básicamente por el costo. Algunas de las cosas que se suelen hacer, por ejemplo, en una computadora de escritorio, donde yo puedo poner, por ejemplo, 2 discos. En una computadora portátil no suele pasar, pero en una computadora de escritorio que puedo poner 2 discos, muchos lo que hacen es agregar un pequeño disco de estado sólido. Qué sé yo, a lo mejor tienen el disco rígido de 1 terabyte y agregan un disco de estado sólido de 256 GB, que es chiquito o más chiquito. ¿Para qué? Bueno, en el disco de estado sólido van a poner aquellas cosas que se usan más. Por ejemplo, el sistema operativo. Por ejemplo, las aplicaciones principales. ¿Qué sé yo? Yo en mi caso, ¿qué pondría? Y pondría el sistema operativo, pondría el Zoom,
pondría el navegador y pondría el paquete Office. Y si todo eso lo pudiera poner en un disco de estado sólido, andaría mucho más rápido, porque el 80% de las veces a lo que accedo, las aplicaciones que accedo son esas. Entonces, eso mejoraría mucho la performance de mi sistema. Pero bueno, esto es algo que llegará. Por ahora, es algo que uno tiene que evaluar. Saber que el disco de estado sólido es más caro, pero que mi sistema va a andar más rápido. Bien. Bueno, les voy a contar de estas y creo que dejamos por hoy. Las cintas, lo que vamos acá, a ver, acá son las cintas magnéticas. Las cintas magnéticas son dispositivos que tienen acceso secuencial. ¿Se acuerdan que hace un rato hablamos? Que para acceder a un dato que está en un lugar X de la cinta, yo tengo que leer todo lo que está antes. Por esa razón, hace muchos años que se han dejado de utilizar como almacenamiento cotidiano de la información, ¿sí? En realidad las cintas siguen estando vigentes porque como almacenamiento es muy económico y permite altas capacidades de almacenamiento, mucho más barato que en un disco rígido o que en un disco de estado sólido. Entonces la realidad es que estas cintas se siguen usando ¿para qué? Para hacer copias de seguridad. Por ejemplo, tengo cintas, tienen diferentes versiones. Estas cintas se llaman LTO. Bueno, estas que salieron en la década pasada, tengo de 3,2 terabytes, tengo hasta de 12,8 terabytes, y hoy en día, esta información la bajé hace 3 o 4 días, hay algunas de estas unidades que se puede comprimir en una sola cinta 30 terabytes de almacenamiento. Acá tenemos un par de unidades de lectura, escritura de cintas. Estas permiten almacenar o trabajar con una cinta a la vez, pero hay enormes unidades como estas que vemos acá, que esto parece como si fuera una heladera, en realidad esta es la unidad, acá está abierta. Todas estas son cintas. Entonces yo tengo una única unidad de almacenamiento que puede llegar a tener, fíjense, 2,7 exabytes de capacidad. Y todas estas cintas, que no se ve acá, pero sí se ve acá, ¿ven que tienen un código de barras? Bien. Hay un brazo mecánico, que acá se puede llegar a ver. Este brazo mecánico tiene un lector óptico que detecta la cinta, la toma y la pone en la unidad de lectura. Esto todo trabaja, o sea, esto está conectado a una computadora. El operador lo único que hace es tratar de recurrir a una información y el brazo mecánico va a ir a buscar la cinta, la va a poner en la unidad de lectura y así voy a acceder a la información. Y uno dice, bueno, ¿y dónde voy a usar esto? Y en un servidor enorme, por ejemplo, como podría ser el servidor de alguno de los servidores de Google, que tiene que hacer una copia de seguridad de toda la información que ustedes tienen en el Drive. Porque vieron que la mayoría guardamos en alguno de los servidores de la nube, que puede ser el Drive, puede ser el OneDrive, puede ser el iCloud, cualquiera de estos servidores, en realidad tienen miles y miles de terabytes de información almacenada. Imagínense que guardan todos los archivos, fotos, correos de cada uno de nosotros en esos servidores. Bien. Si alguno de esos servidores,
Y en esos servidores están en discos rígidos. Si alguno de esos discos rígidos se rompe, ¿qué pasa con su información? Nunca lo pensaron. Uno cree que la nube, qué sé yo. La nube solo es un servidor con montones de discos rígidos. Bien, normalmente esa información hay una copia de seguridad, por ejemplo, en una unidad de cintas como la que les estoy mostrando acá. Bien, vamos a ver, sí, estamos más o menos en horario. Bien, vamos a dejar para la semana que viene las cintas, digamos, los discos ópticos. El desafío la semana que viene es terminar esta presentación. Así que esos 5 minutos que les perdoné la semana pasada, capaz que los vamos a precisar y a lo mejor un cachito más. Pero la idea es terminar la unidad la semana que viene. Tuve algunos problemas con el Google Drive, por lo cual todavía no lo subí la clase la semana pasada, pero supongo que lo voy a resolver ahora. Cambiaron el programa de sincronización y demás, y bueno, nada. Supongo que en esta semana le subo las dos. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta de lo que hicimos hoy? No, gracias, profe. No, profe, bastante claro. Bueno, acuérdense, si queda alguna duda, la semana que viene, cuando arrancamos la clase, me dicen, profe, y no tengo ningún problema en volver a explicar. Pero para eso hay que releer los apuntes y esas cosas. No esperar hasta el día del parcial. Bueno, por hoy nada más. Que tengan buena semana y nos vemos el lunes que viene. Buenas noches, gracias, profe. Una semana, Chao, profe. Jale. No, profe. Buenas Hasta noches. luego. Hasta Chao, luego. profe.